Bien, vamos a continuar con el panel ¿Cómo serán los ingenieros de Mariana? Y vamos a comenzar con el ingeniero Hernández Simone, de Tenaris S.A. En principio los voy a presentar a todos. Está el ingeniero Roberto Giordano Lerena, presidente de Confedi, Hernández Simone, de Tenaris S.A., el ingeniero Renato Rosello, vicerrector de Desarrollo y Transferencia de FASTA, y el ingeniero Esteban Rubertis, del grupo GIE. Va a comenzar el ingeniero Hernández Simone, que es actual director de Ingeniería de Sudamérica de Tenaris. Él es ingeniero mecánico, recibido en el año 1997 en la Universidad Nacional de Mar del Plata, y en el año 2005 obtuvo el PhD en el Politécnico de Milán con especialidad en fractomecánica. Tiene otros estudios de posgrado, entre ellos un máster en aspectos tecnológicos y jurídicos de las nuevas tecnologías en la Universidad Nacional de Mar del Plata y estudios en el MIT. Su vida profesional ha sido mayormente abocada al desarrollo de productos, la investigación académica y el desarrollo de plantas de manufactura dentro de la industria de tubos sin costura. Tiene más de 100 papers publicados en revistas internacionales y congresos especializados en temas de mecánica computacional, fluidodinámica y fatiga de materiales. Un eje de su trabajo en los últimos años ha sido acercar los desarrollos académicos al mundo industrial. Bueno, muchísimas gracias. ¿Se escucha bien? Sí. Okay. Bueno, voy a tratar de ser breve. Nosotros estamos compitiendo contra el almuerzo, así que esto va a ser mi posición lo más breve posible. Creo que el resto va a colaborar. Bueno, entonces, yo quisiera más que nada dar 3 o 4 ejes que creo interesante en esta temática que me dicen los ingenieros de mañana. ¿Dónde tenemos que ir? O probablemente cómo podemos ayudar, sea de las instituciones, que acá veo, si no me equivoco, gente que está cursando ingeniería, ¿no es así? Sí, bueno, bien. Entonces, el primer tema, yo diría, lo relacionaría mucho con la presentación que vimos recién. Me encantó la frase de Ortega y Gasset. Me hace acordar mucho a una anécdota con un ingeniero a cargo del Departamento de Investigación y Desarrollo de Liquid en Francia, y me decía: mira, Hernán, yo tengo un problema enorme con mi gente, los tengo que convencer de que existe un mundo más allá de Francia. Existen los no franceses, hay que colaborar. Entonces, yo creo, estábamos viendo, se recibe un ingeniero cada 5.000, nosotros tenemos que pensar que estamos en un mundo de 4.999 que no son ingenieros. Ese es nuestro contexto. Lo voy a volver a tomar esto en el final de esta breve exposición, pero creo que en una ingeniería que quiere transformar la sociedad tenemos que tener mucha conciencia del rol, de dónde estamos y de que no necesariamente vamos a interactuar con ingenieros. Es mucho más probable que uno interactúe con otros entes, con otras personas, digamos, que son también personas. Esto lo quiero reconocer. Los que no son ingenieros, le vamos a dar la calidad de personas al menos en el marco de esta charla. Hay algunas dudas allá, pero bueno, ok. Entonces, en este contexto, yo creo que lo que nos sucede como ingeniería es el factor, sobre todo para los que están desarrollando planes de estudio, el factor de cambio, ¿no? Ayer recibía un mensaje de mi esposa que me decía, estos mensajes que se mandan por WhatsApp con las imágenes, y decía: life is change, growth is option, ¿no? La vida es cambio, el crecimiento es opcional. ¿Cómo hacemos nosotros para entrar en esa carrera de crecimiento? Porque el cambio va a estar, el mundo va a ser distinto. Con ingeniería, con nosotros en este caso, tenemos que estar abordando eso o afuera de eso, el cambio va a estar. ¿Cómo nosotros nos vamos a involucrar? ¿Cómo vamos a crecer? Y digamos, con un poco de optimismo, cómo vamos a lograr tener nuestra influencia y nuestro impacto en ese momento. Entonces, yo creo que cada vez que nosotros diseñamos carreras, tenemos que pensar que lo que hoy decimos que es así, en 5 años cambia. Había una linda slide, recién decíamos lo que
las empresas consideraban que era lo más importante en 2015, en el 2020 ya no vale. 5 años después. El primer punto seguía muy estable, que era la solución de problemas complejos. Sobre esto quiero volver a hablar. Ahora, para dar otro punto que yo creo que va a marcar seguramente la carrera de los chicos que ahora están en ingeniería, yo creo que uno de los desafíos más grandes que tenemos y donde tenemos que tener mucha conciencia es el tema de sostenibilidad ambiental, un eje ambiental. Yo no sé en esta sala, ¿quién sabe cuánto es la población mundial hoy? ¿Quién arriesga un número? 9.500 millones. ¿Eh? 9.500 millones. Apuntó alto el nombre, está bien. Es difícil de adivinarlo porque va cambiando constantemente. Hoy son 7.6 billones, en inglés digamos 7.600 millones de personas, cuando gran parte de lo que estamos acá nacimos era menos de la mitad. Y estamos en un mundo que tiene, las tantas particularidades que tiene, es un mundo finito. Tiene cosas maravillosas, pero entre uno de los pequeños problemitas que tiene es finito. Entonces uno dice, quiero crecer, las empresas queremos crecer, en un mundo, lo logramos bastante, a veces exponencialmente, en un mundo que tiene un límite. Esto creo que es un punto de reflexión. Hay muchísimos modelos hechos por nosotros los ingenieros, donde me voy a echar, mira, entre 2070 y 2080 vamos a tener algún problema. Ese problema es el decrecimiento de la población por el agotamiento de muchos recursos, ¿no? Entonces yo creo que este es un eje, de nuevo, ingeniería, cómo vemos el futuro. Yo creo que la sostenibilidad de lo que hacemos, esto vale, lo hacemos profesionalmente y lo que se pueda. Pero creo que este es un punto, un eje que no me lo imagino afuera de la discusión, pensando en la ingeniería. Ahora, yo quisiera finalizar este breve comentario, introducción, pensando en esto. Y tomo la slide de Daniel donde decía, hay una cualidad del ingeniero que es resolver problemas complejos. El interrogante que yo quiero dejar es, ¿qué problemas complejos estamos resolviendo? ¿Estamos resolviendo problemas complejos que nosotros pusimos sobre la mesa? ¿Que los puso otra persona sobre la mesa? ¿Quién puso esos problemas? Entonces, ¿cómo pensamos en la ingeniería? Yo pienso que la ingeniería es transformadora. De algún modo tenemos una sociedad y con muchas cosas, los ingenieros, muchísimas otras especialidades, como dijimos, que también lo vamos a reconocer como personas que van transformando la sociedad. Nosotros somos un eje. Ese eje de transformación es sobre sueños que nosotros estamos aportando a tener, o son sobre sueños que algunos otros tienen. Yo creo que desde el punto de vista de la técnica nosotros tenemos que abrirnos mucho, porque creo que tenemos la capacidad de soñar, y soñar bastante bien, identificar los problemas antes, y nosotros también ser, de alguna manera, los que resuelven los problemas que nosotros ponemos sobre la mesa. En algún punto yo veo la ingeniería no solo como la capacidad de resolver problemas, sino como la capacidad de plantear problemas. Déjenme decirlo en estas palabras, yo nos veo como ingeniería como hacedores de futuro. Nosotros tenemos que construir ese futuro que nosotros tenemos que ayudar de alguna manera a soñar. Esto es todo. Bien, ahora a continuación el ingeniero Renato Rosello es ingeniero informático por la Universidad de FASTA, habiéndose graduado con medalla de oro. Es actualmente vicerrector de Desarrollo y Transferencia de la Universidad de FASTA, cofundador y director de la empresa de software Rollpic S.A. Es además docente de Gobierno Electrónico, director de la Cámara Argentina de Comercio Electrónico y socio fundador de ATECMA. Cuenta además con experiencia en gobierno digital,
habiéndose desempeñado como secretario de Desarrollo Tecnológico de la Municipalidad de General Porredón y como consultor del Banco Interamericano de Desarrollo. Bien. Bueno, muchas gracias. Buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación al Colegio de Ingenieros. Tal como decía Hernán, voy a contribuir a la causa y voy a ser muy breve. Me ayudó mucho el ingeniero Daniel Morano, que ya el 70% de la presentación mía, el 50, el 60 de la de Roberto está resuelto. La de Roberto me cuidé, ¿no? Pero yo la mía no te la pasé, con lo cual está bien. Bueno, voy a contarles un poco cuál es el escenario que yo veo que existe hoy, que viene en el futuro, en el cual se van a tener que mover los ingenieros de mañana, que son los estudiantes de ingeniería del presente. Los avances tecnológicos de la última década, y ya diría de los últimos 15 años, en tiempo de esta presentación, fueron más revolucionarios que los de los últimos 100 años. Hay dos indicadores que para mí son interesantes. Cuando pensamos en el teléfono con pantalla táctil, el primero que se lanzó al mercado fue el iPhone, hace solo 10 años, 11 años, lanzó el iPhone 10 por los 10 años. Antes de eso no existía, al menos como uso masivo, un dispositivo con pantalla táctil. La tablet, que hoy es un dispositivo muy difundido, se inventó hace 8 años, la primera tablet, que fue también el iPad, ¿no? Con lo cual, estamos acostumbrados a un ritmo de crecimiento e innovación, pero realmente el impacto que generan este tipo de innovaciones y muchas otras es muy grande y sucedió en los últimos años. La información se transmite de forma viral. Si pensamos que a la radio le llevó 38 años a llegar a los 50 primeros millones de oyentes, a Internet le llevó 3 y a Facebook le llevó 1 año, vemos que realmente es vertiginoso el crecimiento. Este slide, cada vez que doy la charla lo tengo que cambiar y se me van cayendo países. En la última que había dado eran 3, en la anterior eran 4. Si pensáramos a las cantidades de habitantes que tienen las redes sociales como países, en los primeros 10 tenemos nada más que a 2, que son China e India, con casi 1.400 millones de habitantes, y primero tendríamos a Facebook con 2.200 millones de habitantes, WhatsApp, etc. ¿Qué quiero decir con esto? Que gracias a las nuevas tecnologías existen nuevas comunidades que se forman. Estamos en otro dato del contexto, estamos frente a un mundo totalmente interconectado. Hablamos de IoT, Internet de las Cosas. ¿Qué quiere decir eso? Que cada vez hay más dispositivos conectados y esos dispositivos conectados tienen un software. Ya no se conectan solo las computadoras, los celulares, claramente se empiezan a conectar los vehículos, los cestos de residuos para avisar cuándo hay que pasar a recoger la basura, las alcantarillas, las DAS en el estacionamiento, las luminarias, las heladeras, los televisores que ya no son cajas bobas, etc. Por primera vez, en el 2008, hubo igual cantidad de dispositivos conectados que habitantes de la humanidad, y se estima que en el 2020 va a haber casi 7 dispositivos conectados por cada habitante de la humanidad. Con lo cual este es un dato a tener en cuenta sobre el cual vamos a volver en un ratito. Otro dato del contexto es que la información y la tecnología está en todos los sectores, transformando todos los sectores. Ahí vemos una máquina agrícola que ya es anecdótico que la conduzca alguien porque ya podría funcionar prácticamente totalmente autoasistida. Tenemos la tecnología en las casas, la domótica, que está transformando la vida en los hogares. Ahí lo tenemos a Felipe, el chico que en el 2014 recibió de parte de un ingeniero, lo llama Rodrigo, un estudiante de ingeniería, no un ingeniero, que como hobby le hizo una mano con impresión 3D. Bueno, la innovación en salud es impresionante. La innovación en energías renovables hoy es cada vez está transformando el mundo. La tecnología impacta muy fuerte en las ciudades, seguramente de esto nos va a contar mañana Alejandro Prinz. Hablamos de Smart City, ciudades inteligentes. La tecnología transforma claramente las ciudades en todos los órdenes, gracias a la sensorización, pero no solo eso, al gobierno abierto, a la participación ciudadana, en muchos aspectos. Por otro lado, está transformando el transporte. Ahí tenemos los drones de Amazon. Amazon Prime Air entrega en 30 minutos.
haces el pedido, en 30 minutos un dron en la puerta de tu casa te deja la caja. Esto está en prueba piloto en 4 países hoy, en Francia, en Estados Unidos, en Reino Unido y otro país que no me acuerdo. Ese camión, ya hace casi 2 años, es un camión que recorrió 200 kilómetros sin conductor, de una empresa que compró Uber, que se llama Otto, cargado de cerveza, en autopistas de Texas, sin sensores, autopistas estándar. Bueno, ese es el SpaceX, la empresa fundada por Elon Musk, que envió recientemente, en febrero de este año, para mostrar la innovación en la carrera espacial, por primera vez encarada fuertemente desde empresas privadas, como llevó un cohete con una cápsula, con un auto Tesla adentro, con ese tipo de cosas que hoy por ahí no vemos la dimensión, pero van a transformar realmente el mundo que vivimos. O el Hyperloop One, el tren supersónico que va a andar a 1200 km por hora, que acaban de anunciar que una de las primeras plantas de fabricación va a estar en Málaga a partir del año que viene, 2020. Vemos cómo el transporte se transforma. Esa casa de 400 metros cuadrados, construida en China con impresión 3D, drones para inspección de obras, hubieran venido bien usarlos en Italia para inspeccionar y por ahí poder haber evitado la catástrofe reciente del puente Morandi. Inteligencia artificial y computación cognitiva, otro dato del contexto. De inteligencia artificial venimos hablando hace mucho. Lo que pasa es que se transformó la forma en la que se piensa hoy la inteligencia artificial gracias a la computación cognitiva. No sé si conocen lo que es el Go. El Go es un juego milenario oriental, mucho más complejo que el ajedrez. Bueno, y un dato interesante, en septiembre de 2017, hace muy poquito, un motor de inteligencia artificial, una computadora, en realidad un software de Google, la tecnología que se llama DeepMind, le ganó, que le pusieron como nombre AlphaGo, le ganó a Lee Sedol. Lee Sedol es el campeón mundial, sigue siendo el campeón mundial de Go. Pero lo interesante es que, a diferencia de la computadora IBM que le ganó Kasparov en su momento, que estaba entrenada con reglas que definían cómo se jugaba el ajedrez, AlphaGo se entrenó con miles de partidas reales que interpretó, y en base a eso aprendió, y después partidas que jugó contra sí misma, en base a eso aprendió a jugar. Y creo que acá está la gran diferencia y el potencial de la inteligencia artificial y cómo hay que estar preparado frente a eso. Entonces lo tenemos a Watson de IBM, que está hoy, por ejemplo, diagnosticando casos de odontología, entrenado, interpretando los diagnósticos y los tratamientos de los oncólogos más importantes del mundo, y ya lo hace con la misma exactitud, con lo cual realmente estamos frente a una revolución muy importante que hay que tener en cuenta. Con lo cual, en definitiva, podemos hablar de un cambio de paradigma que está dado, en mi opinión, por 2 cosas. Se puede describir por la sociedad de la información por un lado y por la economía del conocimiento por otro lado. Cuando hablamos de la sociedad de información, bueno, es aquella en la cual las tecnologías facilitan la creación, distribución y manipulación de la información y juegan un papel esencial en las actividades sociales, culturales y económicas. Una de las formas que se usa para ver cómo avanza la sociedad de información es la cantidad de usuarios conectados a Internet. En Latinoamérica tenemos el 67%, arriba del promedio mundial. Lo interesante es la tasa de crecimiento en los últimos años, 2.300%. Y lo interesante es que Argentina, en las últimas estadísticas de Internet World Stats, yo creo que es un error, habla del 93% de usuarios conectados. El dato es cerca del 80-82%, yo creo más en ese dato, las últimas estadísticas marcan eso, para mí hay un error. Igualmente estamos muy por sobre promedio de Latinoamérica y estamos prácticamente el país más interconectado junto con Ecuador, bueno, las Islas Malvinas, que no es representativo de Latinoamérica. El otro dato es cada cuánto la humanidad duplica su saber. Esto es muy relativo, que se entiende por saber, por conocimiento, pero bueno, hay instituciones que se dedican a hacer estas mediciones. En 1900 era cada 100 años, en el 75 cada 12 años, 2016 cada 1 año, y en 2020 se estima que cada 11 horas. ¿Por qué cada 11 horas? Por IoT, Internet de las Cosas. Esos 50.000 millones de dispositivos conectados van a estar generando información
que si no tengo herramientas basadas en inteligencia artificial o aprendizaje automatizado para interpretarla, no va a servir para nada, claramente, pero de la mano de esas herramientas va a ser muy poderosa. Y va a ser la única forma de poder interpretarla. Con lo cual, en ese escenario, la flexibilidad para aprender a aprender, y esta es una de las capacidades que necesitan los ingenieros del presente y del futuro, va a ser clave. El otro dato es la economía del conocimiento. Hoy la economía del conocimiento representa el 6.1, yo creo que ya es más, de la economía mundial. Este dato es de 2015. Es 2 veces, 2014, es de dos veces y media, por ejemplo, los gastos militares del mundo. Y la economía del conocimiento, bueno, claramente es aquel sector de la economía que utiliza el conocimiento como elemento fundamental para generar valor y riqueza. No se basa en materias primas, ni en plantas, costosas plantas productivas. El software e informática claramente es parte de la economía del conocimiento, pero también los servicios de ingeniería, la producción audiovisual, la arquitectura, etc. La economía tradicional tiene un comportamiento lineal, claramente. Si tengo una planta productiva que produce 3.000 alfajores por hora y quiero producir el doble, prácticamente voy a tener que duplicar los recursos. Aportando algo de innovación podré menos que duplicarlos, pero el comportamiento es lineal. En la economía del conocimiento el comportamiento es biológico. Hay miles de ejemplos. A mí me gusta mostrar este blockbuster porque yo los fines de semana de lluvia iba acá a la esquina de Avellaneda y Güemes en Mar del Plata, un local muy grande, muy lindo, elegí la película, y un día no estaba más. Y así como no estaba más en Mar del Plata, no estaba más en ningún lugar del mundo. Los locales más grandes, mejor ubicados, más costosos, los tenía Blockbuster, se cerraron todos en un año. ¿Por qué? Porque vino un actor de la economía del conocimiento con un modelo totalmente distinto, era Netflix, es Netflix, con entretenimiento a demanda, sin moverte de tu casa, cada uno tiene los contenidos que prefiere, etcétera, etcétera. Bueno, WhatsApp es otro ejemplo. Jan Kwon, un ucraniano que vivía en Ucrania en una villa y se muda de joven con su mamá a California y funda WhatsApp. En 3 años, 1.000 millones de usuarios. ¿Qué otro rubro de la economía, un negocio puede tener 1.000 millones de clientes en 3 años? Y lo más interesante es que la compra Facebook en $19.000 millones al mismo tiempo que YPF estaba siendo evaluada en unos 6.500 millones de dólares con todos sus activos. Era una oficina alquilada con 30 empleados, WhatsApp, ¿no? Bueno, la economía del conocimiento también trae de la mano nuevas profesiones y trabajos. Se estima que unas 700 profesiones van a desaparecer en los próximos 20 años y trabajos, y unos 900.000 puestos de trabajo basados en ciencia y tecnología se van a crear entre 2018 y 2020 en la Unión Europea. Tengo el dato ese dato, pero bueno, estos se replican en todos lados. Aparecen nuevos trabajos, fabricante, body part maker, fabricante de partes del cuerpo humano, consultor en Big Data, experto en simplicidad, telecirujano, experto en bioética, analista de aprendizaje, en un contexto en el que hay que aprender a aprender, el analista de aprendizaje y los procesos de aprendizaje es clave, profesor virtual, consultor geriátrico, nanomédico, etc. Bueno, acá no voy a andar mucho porque Daniel Morano fue muy específico, explícito, mostró datos muy interesantes que son del Observatorio de Software y Servicios Informáticos y de los SBC, los servicios basados en el conocimiento. Básicamente hoy son el 6.7 del PBI, unas 48.800 empresas que se dedican a los SBC, los servicios basados en el conocimiento. 98% son micropymes, un dato muy interesante. 415.000 empleos formales, pero si sumamos en otros empleos, trabajadores independientes, asalariados y no registrados, son 1 millón de empleos. Y un superávit de unos 1.000 millones de dólares anuales, con una exportación de 6.500 millones y una importación de 5.400 millones, donde claramente los casi 2.000 millones de patentes y regalías es el tema a resolver. El objetivo, que es ambicioso, del periodo 2016-2020, que lo planteó un poco Carlos Palotti cuando estaba en la subsecretaría, que ahora no ocupa más, era de llegar a los 10.000 millones de exportaciones por año de servicios basados en el conocimiento.
ya con este nivel actual estamos exportando más servicios basados en el conocimiento que autos, que carne. Solo nos pasan las oleaginosas, el sector oleaginoso y cerealero. Bueno, algunos ejes estratégicos los marca muy claramente el MINCIT, el Ministerio de Ciencia y Tecnología, con el programa de innovación colectiva, Ciencia y Tecnología para Vivir Mejor. Y yo creo que es interesante prestar atención a estos ejes porque marcan un poco las necesidades de la población y cómo generar trabajo de calidad, ¿no? Tenemos alimentos para adultos mayores, medicina de precisión, aula del siglo XXI, genética forense, energías renovables y urbanización de localidades vulnerables. Estos son ejes que, de acuerdo a las necesidades de la Argentina y a las especialidades que existen, y ahí las ingenierías están muy involucradas, el Ministerio de Ciencia y Tecnología quiere promover para que haya desarrollos en estas líneas. Esto lo tomé en una charla de Santiago Urlinquis y está en su libro, en realidad, El pasaje al futuro. Él lo que dice que hizo una encuesta de los expertos, los analistas o los que hacen recruiting, selección de personal, qué temas tenían en cuenta, ¿no? Y dice, hace 10 años priorizaban para la selección de personal el conocimiento técnico, la dedicación y la comunicación. Actualmente la flexibilidad, la adaptación al cambio, la resiliencia y la comunicación. Y en 10 años o menos, lo que estiman que van a priorizar y que va a terminar decidiendo la contratación, esto no es únicamente de ingenieros, pero seguramente se aplique también a ingenieros, va a ser la innovación, la creatividad y el aprendizaje continuo. Yo creo que acá, cuando hablamos de creatividad e innovación, me gusta introducir un concepto que se llama cultura del emprendedorismo innovador, que me lo dijo un brasileño, se llama José Luis Fiates, que fue el que inició en Santa Catarina, era secretario de Tecnología de Santa Catarina hace 25 años, el que inició los parques tecnológicos, el primer parque tecnológico ya. Y empezaron un parque tecnológico de 10 hectáreas y hoy tienen Sapiens Park, un parque tecnológico de 450 hectáreas, de las cuales 250 son de parque. Yo le preguntaba cómo hicieron esto y me dice, la clave es la cultura del emprendedorismo innovador, y repetía eso hasta el cansancio. Claro, después lo terminé de entender con el tiempo y cuando vi el desarrollo que hicieron, y creo que es clave que los ingenieros puedan incorporarse a esa cultura, tener habilidades para el emprendedorismo innovador. Es aquel emprendedorismo en el cual la innovación es clave. Entonces, no ser solo emprendedores y tener habilidades emprendedoras, sino también para la innovación. Y ahí me gustó poner este ejemplo, que creo que esta tarde va a estar Bernardo. Estos son dos ingenieros marplatenses, Ezequiel Mancini, ingeniero electrónico, Bernardo Martínez, ingeniero industrial. Y ellos, a diferencia de lo que hacen la mayoría de los ingenieros, que generalmente consiguen muy fácilmente trabajos en empresas, a veces empresas multinacionales o en empresas locales, decidieron emprender un proyecto, tienen varios desarrollos. Un desarrollo por el cual los recibió recientemente el presidente es un medidor electrónico inteligente, un medidor para medir el consumo eléctrico, que tiene dos características. Tiene telemedición, no hace falta que vayan a medir el estado, y por otro lado permite una doble vía, es decir, medir el consumo y aportar consumo a la red y hacer el clearing entre lo que se aporta. A ver, no es una innovación porque en el mundo está lleno de estos medidores, hay países que tienen solo estos medidores. ¿Cuál es la innovación? Que vos podés, empresa eléctrica, instalar un medidor por la tecnología que ellos desarrollaron. Cuando las otras soluciones del mundo, que usan una tecnología mesh, tenés que cambiar, en Mar del Plata serían los 400.000 medidores al mismo tiempo, o mucha cantidad. En los países en vías de desarrollo esto es muy complejo de hacer, con lo cual fíjense cómo una innovación, o sea, una cultura de emprendedorismo innovador con muchas habilidades más allá de la ingeniería, les permitió a ellos crear esto que hoy está siendo exitoso en toda Latinoamérica, él se lo va a contar mejor, pero bueno, creo que pasa por ahí. Como esto tendría muchísimos ejemplos más, pero me gustó este porque junta un poco todo, no es solo software y bueno, son marplatenses.
En ese escenario, ¿cuáles son las nuevas capacidades de los ingenieros del futuro? Bueno, actuar con espíritu emprendedor, eso tiene que ver con creatividad y flexibilidad, identificación de oportunidades, capacidad para asumir riesgos. O sea, creo que acá es clave, cuando hablamos de emprendedorismo, estar dispuesto a equivocarse, y eso no es malo, y aprender de los errores, pero a los ingenieros nos cuesta. O sea, es algo que no es natural en la formación ni en la de la ingeniería. Habilidades empresariales y de gestión es clave. Por más que participemos en equipo junto con otros especialistas en gestión, es importante tener esas habilidades. Capacidades para comunicar ideas, sin esas capacidades, como hubiera hecho Bernardo para convencer a los inversores de que el medidor era una buena idea pese a que existían otros. Eso es clave. Colaboración y creación de redes. Hoy en este mundo complejo del que hablamos, en este escenario, es imposible pensar en trabajar solo y en reinventar la rueda, en no aprovechar los desarrollos que ya existen, porque no vamos a llegar a ningún lado, con lo cual la colaboración y la creación de redes son claves. Actuar con ética y con compromiso social. Los dilemas éticos que están apareciendo y van a aparecer cada vez con más frecuencia van a ser cada vez más complejos de resolver, y ahí yo creo que los ingenieros nos toca un rol importante. Un tema es el trabajo, el futuro del trabajo. Ya encontramos a tecnólogos hablando de cómo va a ser el futuro del trabajo por la pérdida de muchos puestos de trabajo y si los robots tienen que pagar un impuesto, es un tema del que habla mucho Bill Gates. El compromiso con la sostenibilidad y el medio ambiente, creo que es otro tema que nos va a tocar muy de cerca. Y bueno, el desafío para la universidad, y ahí le paso la posta a Roberto, es la actualización en la formación de ingenieros. En un escenario en el que sabemos que la velocidad del cambio tecnológico es mucho mayor a la del sistema educativo tradicional, con lo cual en ese contexto tenemos que ver este escenario, estas capacidades, y ver desde la universidad cómo afrontamos y nos preparamos para eso. Y creo que el Confedi está trabajando mucho en eso, y la idea era que Roberto ahora nos contara un poco ese tema, ¿no? Pero en definitiva yo creo que la clave es animarnos a desafiar lo establecido y aplicar un poco esa lógica del crecimiento biológico también en nuestra profesión. Así que bueno, muchas gracias. Roberto Giordano Lerena, él es presidente del Confedi, decano de la Facultad de Ingeniería de UFASTA, profesor e investigador, ingeniero de sistemas y especialista en gestión de la tecnología y la innovación. Es coordinador de la Comisión de Proyectos de Desarrollo Tecnológico Social del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, profesor de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Mar del Plata, miembro del comité editorial de 5 revistas internacionales de ingeniería, representante por Argentina en la Asociación Iberoamericana de Educación en Ingeniería y Federación Mundial de Organizaciones de Ingeniería, y miembro del Consejo Global de Decanos de Ingeniería. Bueno, muchas gracias. Hola. Muchas gracias. Gracias. Un par de advertencias antes de comenzar. La primera es que en algún momento el panel era más largo, entonces la presentación era más larga. No cambié la presentación, así que voy a ir muy rápido en algunas transparencias y algunas las voy a saltar directamente. La segunda es que hasta ahora todo lo que estamos viendo es contexto, pero todavía no tenemos el ingeniero de mañana. Y en realidad el común denominador que aparece es por un lado el cambio y por otro lado la incertidumbre real de cómo va a ser ese ingeniero. Y ante la pregunta de cómo serán los ingenieros de mañana, la verdad es que no lo sabemos. No sabemos cómo serán esos ingenieros, pero habrán visto que tanto desde la mañana como en los expositores que estuvieron ahí en el panel, lo que hacen es dejarle reclamos a la universidad y decirle, señores, esto es lo que necesitan. Y en ese sentido,
yo voy a hacer primero una introducción a un contexto, tanto a nivel global como a nivel local, a nivel argentino, para luego contar, en base a estas demandas, que entendemos como demandas sociales desde el sistema educativo, en base a este contexto que voy a plantear a nivel global y a nivel nacional, qué es lo que estamos haciendo desde el sistema de formación de ingenieros para generar un ámbito propicio para formar estos ingenieros que la sociedad demanda para el mañana. Lo primero, sobre el contexto para la formación de ingenieros, efectivamente hay coincidencia en que estamos en un mundo en cambio. La educación ha vivido profundas transformaciones. La educación hoy no es lo mismo que hace 15 o 20 años o 25 años, en ninguno de los niveles, ni en la primaria ni en la secundaria, mucho menos en la universidad. Tampoco los alumnos son los mismos. Los docentes prácticamente sí, pero los alumnos han cambiado y el mundo ha cambiado. En las últimas décadas ha cambiado también este concepto de lo que necesitamos de la universidad en términos de producto. El ingeniero o el profesional que se busca es diferente y hay que atender esa demanda social, porque cada vez más hay que entender a la universidad como un actor generador de soluciones para la sociedad. La universidad hace 50 años se daba el lujo de, voy a ser extremista en esto, ser autista y formar a los ingenieros que quería, y el mundo se tenía que adecuar a. Y la realidad es que hoy es al revés. Hoy la universidad no puede estar ajena a lo que el mundo demanda y tiene que entender esa demanda para poder satisfacerla. Y el otro tema que me parece que también es un ingrediente interesante para aportar es que la expectativa de vida ha crecido en el mundo. Y hoy es normal pensar en una expectativa de vida de 90 años. Los alumnos que hoy están ingresando y se van a recibir, que ingresan a los 18 y se van a recibir a los 25, van a vivir 90 años. Y van a tener que ejercer como ingenieros por lo menos 50 años. 50 años de dedicación a la ingeniería. Hace 50 años se llevaba una medalla que llevaba a los 20 años, que a los 25. Y ahora hay que pensar en ingenieros que van a sobrevivir 50 años ejerciendo la profesión. En un mundo que cambia al ritmo que planteaba Renato, tenemos que ejercer durante 50 años con 5 años de formación universitaria. Esa es una variable fundamental a la hora de pensar cómo formamos eso. Un par de reflexiones respecto del contexto a nivel global. ¿Qué nos propone la ONU? Nos dice, debemos transformar nuestro mundo, y eso es lo que plantea como eje de la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible. Y entiende que la consecución de una educación de calidad es la base para mejorar la calidad de vida de las personas y el desarrollo sostenible. Pone ahí el foco de la sociedad como tal, como mundo. Tenemos que pensar en la educación como un medio para mejorar la calidad de vida y el desarrollo sostenible. Federico Mayor Zaragoza, un expresidente de las Naciones Unidas, un tipo fenomenal con el que tuve oportunidad de compartir largos cafés de esos madrileños que duran 3 o 4 horas, dice: la universidad tiene una función preventiva por la cual se entiende el deber de anticipación global, que permitirá a la enseñanza superior desempeñar un papel activo en el seno de la sociedad, especialmente para hacer frente a las nuevas necesidades sociales y ambientales, ayudando a la sociedad a diseñar el futuro y ser dueña de su destino. Lo planteaba Hernán. En definitiva, la ONU le dice a la universidad: ustedes tienen que anticiparse, tienen que mirar lo que va a pasar y generar los profesionales que van a ser necesarios en ese mundo que va a pasar dentro de 50 años. Por eso dice que para transformar vidas mediante una nueva visión de la educación hacen falta medidas audaces e innovadoras. Significa, hay que poner en juego, hay que poner en tela de juicio, hay que hacer temblar al sistema educativo como tal y animarse a innovar y a tomar medidas audaces. Y dice que para aumentar sustancialmente, que para poder cumplir el objetivo 4, que es el que tiene que ver con el eje de educación, tenemos que aumentar sustancialmente el número de jóvenes y adultos que tengan las competencias necesarias, tanto técnicas como profesionales, para acceder al empleo, el trabajo decente. Aparece el concepto de decente. Hasta hace 20 años el trabajo era sinónimo de trabajo decente. Ahora no, ahora hay que ponerlo explícitamente. Aparece el empleo, que era lo tradicional en términos de trabajo, y aparece el emprendimiento, que hace 5 años no estaba, como una forma de ejercicio de la profesión. ¿Qué debemos hacer entonces desde la educación?
tenemos que analizar críticamente el camino recorrido, pero tenemos que mirar para adelante y pensar sobre el futuro, y en ese escenario pensar cómo vamos a formar a los profesionales. El primer consenso claro es que la sociedad ve al egresado como un ser dotado de competencia, una persona que sabe hacer. De vuelta, en la universidad de hace 30 años el docente venía, daba lo que tenía que dar, decía: yo ya di la ley de Maxwell, me voy a mi casa y mi tarea terminó. Y no sabía si el alumno había aprendido o no había aprendido, y si con la ley de Maxwell sabía hacer algo o no. Era una visión casi reduccionista. Y hoy la demanda social dice: el profesor debe salir sabiendo hacer. ¿Ah? No debe salir rompiendo una burbuja, sino debe transitar un camino paulatino sabiendo hacer lo que la sociedad le demanda. En definitiva, entonces, la educación en ingeniería en los próximos años deberá incorporar elementos de la nueva educación y de las nuevas demandas de la sociedad, tanto a nivel local como a nivel global. ¿Qué pasa en el contexto local? En el contexto local, si miramos nada más que los últimos 20 años, nos encontramos con nuevas actividades reservadas y nuevos criterios para la determinación de las mismas. No hace falta que entremos en detalle, porque es un tema que ya hemos charlado varias veces, pero es un tema que cambia sustancialmente el ejercicio de la profesión. Un sistema de reconocimiento académico que incorpora la noción de crédito, el concepto de crédito, e incorpora lo que planteaba Daniel, el concepto de esfuerzo del alumno para desarrollar un conocimiento o una competencia. La evolución hacia un proceso de enseñanza centrado en el estudiante. No todos los estudiantes aprenden de la misma manera ni logran los resultados de la misma manera. Y hay que tener esa capacidad para ajustarse a uno u otro. La acreditación de actividades y competencias, producto de la movilidad nacional e internacional o la experiencia laboral. Un alumno que trabaja, desarrolla determinadas competencias que la universidad debe reconocer, debe valorar y debe incorporar al producto profesional que está formando. Cosa que no pasaba hace 20 años. La virtualidad del proceso de enseñanza. Hace 20 años no hablábamos de educación virtual o de educación a distancia. Y hoy, en la Argentina, por ley, el 50% de las carreras presenciales pueden ser mediadas por tecnología. Hay carreras estrictamente a distancia, 100% a distancia. El acceso a laboratorios remotos y simulación. Antes, cuando decíamos una planta química, una presa hidráulica, había que hacerlo, había que maquetarlo, había que prototiparlo. Hoy no, hoy hay laboratorios remotos y simulación que nos permite hacer todo eso. Aparecieron en el sistema de innovación y ciencia y tecnología argentino el concepto de desarrollo tecnológico con impacto social. Hoy hay doctorados con perfil tecnológico. Hace 5 años nada más no había prácticamente doctorado con perfil tecnológico. Los doctorados tenían un perfil cientificista y estaban orientados exclusivamente a la publicación de papers. Hoy están orientados a la resolución de problemas de la sociedad. Está permitido y está contextualizado por la ley. La incorporación de universidades extranjeras que proponen carreras a distancia. Antes uno pensaba que iba a estudiar y a dónde me voy a tener que ir para estudiar. Ahora uno puede estudiar en el MIT desde Mar del Plata, o puede estudiar en Harvard determinados cursos desde Mar del Plata. Entonces, esa globalización a nivel general afectó también a la educación. Y no nos podemos quedar en la universidad pensando en que somos la misma universidad de hace 20 años y cuántos alumnos vamos a tener de la zona de influencia de Mar del Plata. Porque tal vez hoy tenemos más alumnos de fuera que de adentro. Y un nuevo proceso, bueno, la consistencia y equiparabilidad de los títulos, algo habló Daniel respecto de la necesidad de poder mirarnos con otros países, reconocernos mutuamente y valorar esos títulos o reconocer formalmente esos títulos y promover la movilidad profesional. Y un nuevo proceso de acreditación que cambia desde lo formal y que pone el foco ahora en la carrera y hace un poco más sencillo el proceso de acreditación de carrera. En este contexto, entonces, que planteaba Daniel hoy, en este contexto que planteaban ellos hoy, al sistema educativo argentino le toca definir cuál es el marco formal en el que van a tener que formarse estos profesionales para dentro de 50 años, sabiendo que no sabemos nada de ese mundo en los próximos 50 años. Entonces la pregunta es: ¿qué hacemos? Y desde CONFEDE y el Consejo Federal de Decanos de Ingeniería estamos trabajando en 2 aspectos. El primero es la innovación en la formación de ingenieros y tiene que ver con un nuevo marco formal para la acreditación de carreras. Y el segundo, la innovación en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Que esto llegue al aula, como decía hoy Daniel.
por medio de un programa de capacitación que se está llevando adelante en el que participan las 104 facultades de ingeniería de la República Argentina. Ese nuevo marco para la formación de los ingenieros del mañana, hoy es el libro rojo de estándares de segunda generación que comentó Daniel, que se presentó el mes pasado al Ministerio de Educación. Y esto concibe, en primer lugar, un nuevo marco normativo, como les decía, una nueva resolución sobre la formulación de estándares, una nueva resolución sobre el reconocimiento académico que incorpora los títulos, los proyectos formativos y la movilidad, una resolución sobre el suplemento al título que permite que cuando el egresado salga, además de llevarse el certificado analítico, se lleve un certificado de cuáles son las actividades extracurriculares que ha desarrollado y que de alguna manera contribuyen al desarrollo de las competencias esperadas. Y una resolución sobre nuevas actividades profesionales que apareció en abril de este año y que vino a exigirle a las facultades que forman profesionales que pongan el foco ahora en garantizar que esas actividades que están previstas exclusivas para esos profesionales se garanticen a través del proceso formativo. Y solo esas. En ese marco de referencia, seguimos pensando entonces en una carrera de 5 años, de 3.600 horas, como les digo, la mitad de esas pueden ser mediadas por tecnología, y si lo miramos en términos de créditos, estamos hablando de 300 RTF, esto significa incorporar el trabajo del alumno en su casa, y cada crédito estamos hablando de 30 horas, donde no solo están las horas de dictado de la materia, sino las horas que el alumno necesita en su casa para poder desarrollar esa materia. Esto significa y pone blanco sobre negro cuál es la verdadera dimensión o la verdadera carga de trabajo o de esfuerzo del estudiante. Cuando nosotros decimos el plan de estudio tiene 4.000 horas, pero se reciben en 8 años, es porque 4.000 horas son 800 horas por año en 5 años. El problema es que para poder dedicarle 800 horas por año en 5 años, hay que ser estudiante de dedicación exclusiva. Porque hay que estudiar 8 horas por día y después hacer el resto de las cosas. Si un estudiante trabaja 8 horas por día, no puede dedicarle 800 horas por año al estudio. Con lo cual, si baja ese número de la mitad, proporcionalmente, a partir del tercer año, proporcionalmente se extiende la carrera. Y por eso tenemos ingenieros de 8 años en medio de duración. ¿Por qué? Porque ninguno de los estudiantes, o gran porcentaje de los estudiantes, en mi facultad el 88% de los alumnos trabajan. Y la mitad de ese 88% lo hace a tiempo completo, en empresas de esta profesión. Entonces no le podemos pretender medir a ese estudiante la efectividad en términos de estudio con la misma vara que un estudiante de dedicación exclusiva. Por eso cuando hablamos de dedicación central al estudiante, es importante saber qué estudiante, con nombre y apellido, tenemos adelante, todos, y hacer un tratamiento particular para cada uno de ellos. En el marco conceptual de este libro estamos hablando de un currículum con un balance equilibrado de competencias y contenido. No estamos hablando solo de contenido. Antes uno decía, dame el plan de estudio. Y el plan de estudio tenía cuáles eran las materias y cuáles eran los contenidos que tenía. Ahora estamos hablando de qué contenidos y qué competencias. Esto que nos estaban pidiendo, esto de saber comunicarse, saber gestionar, ser creativo, ser emprendedor, son competencias que ahora se incorporan al plan de estudio como obligación para la facultad a la hora de desarrollar ese profesional. El alumno debe desarrollar esas competencias para poder alcanzar el título. Con una adecuada formación general que le permita adquirir los nuevos conocimientos, aprender permanentemente, y herramientas derivadas del avance de la ciencia y la tecnología, herramientas que todavía no sabemos que van a existir. Y además completar y actualizar permanentemente su formación a lo largo de la vida laboral, en el marco informal o en el formal a través del posgrado. Es decir, tiene que salir el alumno habiendo entendido que si no se actualiza permanentemente no va a poder vivir 50 años con los conocimientos de los 5 años que obtuvo en la facultad. Todo esto que antes era público, era conocido y era tácito, ahora es explícito y es norma dentro del estándar, con lo cual las universidades tenemos la obligación de garantizar eso. No me pregunten cómo se hace eso, porque es otra charla, pero se transforma entonces en una imposición, en una obligación del sistema educativo para con la facultad. Los objetivos de la carrera tienen que ser consistentes con la misión de la universidad. Ahora cada universidad, en función de su misión, define cuáles son los objetivos, con total libertad. Una de las cosas buenas que tiene la nueva resolución de actividades reservadas es que pone
en la autonomía de las universidades la posibilidad de determinar el profesional que quiere formar, su propio ingeniero del mañana, que va a ser diferente en mi universidad, en la de Liliana, en cada facultad. ¿Por qué? Porque cada una definirá en función de su misión, de su contexto, de sus prioridades, de su ver el futuro, cuál es su ingeniero. Entonces, con total libertad, Francisco puede plantear que el objetivo pasa por tal lado y es consistente con la misión institucional, y Liliana el suyo, y no dejan de ser ambos ingenieros. El plan de estudio muestra consistencia con el perfil de egreso, obviamente tiene que haber una consistencia, con los alcances del título y asegura las actividades reservadas. La carrera tiene ahora la obligación de ofrecerle a los alumnos oportunidades para participar de actividades de investigación, desarrollo tecnológico, extensión o transferencia. De vuelta, se le impone ahora a la universidad una obligación de brindar oportunidades para enriquecer, no la formación propiamente dicha, porque no va a adquirir más contenido, sino la formación en cuanto al desarrollo de competencias que en esos ámbitos son más propicias de desarrollo. Y la planta docente reúne el nivel de cualificación necesario para dictar esta carrera. En cuanto al ingeniero del mañana, en base al perfil del ingeniero iberoamericano y todo esto que hemos estado escuchando por la mañana, estos nuevos estándares proponen un perfil donde se apunta a un graduado que posea una adecuada formación científica, técnica y profesional, que habilite al ingeniero para aprender y desarrollar nuevas tecnologías. Primer punto importante: aprender y desarrollar nuevas tecnologías. Con actitud ética, crítica y creativa para la identificación y resolución de problemas en forma sistémica. Los problemas complejos. Fíjense cómo vamos enhebrando todos estos puntos que hasta el momento eran demanda y ahora se transforman en requerimiento para la facultad que debe formar estos profesionales. Considerando aspectos políticos, económicos, sociales, ambientales y culturales, Ortega y Gasset, desde una perspectiva global, tomando en cuenta las necesidades de la sociedad, de esa sociedad a la que el profesional debe servir. Este es el perfil del ingeniero que desde el sistema de formación de ingenieros estamos pensando para el futuro. El perfil que actúa como marco conceptual para que las facultades puedan definir cada uno su propio ingeniero del mañana. Cada institución universitaria entonces determinará para su carrera la estrategia de desarrollo para asegurar las competencias de egreso genéricas y comunes para todos los ingenieros y además las particulares de cada profesión. Habrá competencias que son comunes para todos los ingenieros y competencias que son particulares para cada profesión, para cada terminal de la ingeniería. Obviamente, la facultad tiene que garantizar el desarrollo de esas competencias. Cuando hablamos de las genéricas, hablamos de 5 tecnológicas y 5 sociales, políticas y actitudinales. Ahora vamos a volver sobre eso. Y cuando hablamos de las específicas, como les digo, son específicas de cada terminal, de cada especialidad de ingeniería y subordinadas a las actividades reservadas que la ley le impone a esa profesión. Todas las competencias y contenido pueden distribuirse y desarrollarse libremente a lo largo del plan de estudio. Se incorpora además la competencia de comprensión de lenguas extranjeras, preferentemente inglesa. Lo de preferentemente inglés porque algunas regiones del país, por su cercanía con Brasil, por ejemplo, consideran más importante otra lengua que el inglés. Pero la competencia de comprensión de una lengua extranjera, en principio inglés, se incorpora ahora como requisito de la formación. Y se debe incluir la elaboración de una propuesta, de un trabajo de carácter integrador e instancias de práctica profesional supervisada. Y acá 2 cambios cualitativos importantes. Ya no hablamos más del proyecto final de graduación, estamos hablando de un trabajo de carácter integrador. Porque esto que planteaba Daniel, de que todos terminan pero después no hacen el proyecto final, genera entonces hay una rémora importante. Ahora el proyecto ya no es más final, es integrador. Y tiene que integrar no solo conocimiento, sino desarrollar gradualmente competencias. Y las competencias no se desarrollan en 200 horas una vez que termine en un proyecto final. Con lo cual el proyecto ahora se puede comenzar a partir del 3er año, ir creciendo, ir evolucionando incrementalmente, incorporando contenido, incorporando conocimiento y desarrollando competencias o fortaleciendo competencias para llegar al 5.º año con el proyecto integrador cerrado.
y no tener que esperar a que terminen de cursar para que empiecen el proyecto y no se reciban. Y el otro punto que también es importante de lo cualitativo es lo de instancias de práctica profesional supervisada. Hasta el momento la exigencia era una PPS de 200 horas. Esto significa que si el alumno en una empresa estaba 199 horas, no servía para nada. La lectura es: no ha desarrollado ninguna competencia y esto no le sirvió. Si estaba 200 o 201, sí. Y la verdad es que es ridículo. Cuando hablamos de una enseñanza centrada en el estudiante, tenemos que pensar que tal vez ni siquiera con una PPS de 200 o de 400 le alcance a algún estudiante para desarrollar las competencias que necesita. Y tal vez necesita 2 o 3 distintas, porque en una desarrolló tal competencia pero no otra, y entonces necesita otra para otra competencia, y entonces tal vez con 3 de 40, con 3 PPS de 40 y no una de 200, desarrolla las competencias esperadas que antes no desarrollaron una de 200. ¿Verdad? Con lo cual, de vuelta, estamos en un aspecto cualitativo y pasamos de lo cuantitativo a lo cualitativo. Esto, como dice el dicho, siempre obviamente es más fácil contar botellas que cantar el vino. En la primera generación de estándares contábamos botellas, eran 200 horas, era un proyecto final de 300 horas que tenía que ser así, y estos son los contenidos mínimos y este es el plan de estudio que tiene que tener. Y ahora estamos yendo a lo cualitativo. Ahora no me importa cuántas horas. Si vos venís de una familia empresaria que vive permanentemente en riesgo y jugando a la supervivencia de la empresa, seguramente tenés un factor innato que produce un mayor desarrollo de la competencia de espíritu emprendedor que otro que no. Entonces es probable que ese alumno necesite algo o un acompañamiento diferente en términos de proceso de enseñanza-aprendizaje. O al revés. Tal vez dice: huyo de esto. Esto es lo que no quiero. No quiero vivir toda mi vida con incertidumbre que no sé qué va a pasar mañana. De una u otra manera, eso condiciona. Y el alumno que tenemos sentado enfrente es distinto al que está al lado, y al que está al lado, y al que está al lado. Y ahora tenemos el desafío de entender eso a la hora de evaluar esas competencias para todos y cada uno. Tanto estas competencias genéricas como las específicas de cada terminal pueden desarrollarse y perfeccionarse también fuera del ámbito académico, y por ende las carreras podrán reconocer esta contribución al desarrollo y fortalecimiento de las competencias. ¿Por qué esto? Porque la universidad, hasta el estándar anterior, estoy hablando de hasta hace 3 meses, entendía que todo lo que el alumno sabía y todas las competencias que había desarrollado era lo que la universidad les había dado o lo que había aparecido producto de la situación de enseñanza-aprendizaje intraaula. Y lo que pasaba afuera no contribuía a la formación del ingeniero. Entonces, por ejemplo, teníamos un alumno que era gerente de sistemas de una importante empresa de la ciudad, con una red con 500 puestos de trabajo, que él gerenciaba desde hacía 7 años, y cuando llegaba al 3er año yo le tenía que mandar a hacer una PPS de 200 horas en una empresa, porque si no, no desarrollaba las competencias. Y en realidad lo que tenemos que hacer es decirle: señor, usted que hace 7 años está manejando 30 personas, 500 puestos de trabajo, esta competencia ya la tiene, con lo cual tenemos que poder acreditar. Con este reconocimiento, desde lo cualitativo, desde lo sustantivo, es romper la burbuja de la universidad y decir: reconozco, valoro e incorporo a tu formación tu trayecto de vida personal, profesional y lo que estás haciendo en el ámbito laboral. Con lo cual también esto es un cambio sustantivo. Cuando hablamos de estas 10 competencias genéricas, hablamos de competencias tecnológicas que tienen que ver con la ingeniería: identificar, formular y resolver problemas de ingeniería, concebir, diseñar y desarrollar proyectos de ingeniería, gestionar, planificar y ejecutar proyectos de ingeniería, utilizar de manera efectiva las técnicas y herramientas de aplicación en ingeniería y contribuir a la generación de desarrollos tecnológicos y o innovaciones tecnológicas, sea cual sea la rama de ingeniería en general. Cuando hablamos de las competencias no técnicas, sino sociales, políticas y actitudinales, y ahí de vuelta pasamos a enhebrar estas demandas que habían quedado pendientes hasta ahora en el panel, nos encontramos con desempeñarse de manera efectiva en equipos de trabajo, saber integrarse en equipos de trabajo y demostrar que se desempeña en forma efectiva. Ahora no es algo que, no, los chicos trabajan en equipo porque yo les tiro el práctico, lo hacen en equipo. No, ahora no. Ahora yo tengo que evaluar si efectivamente cuando trabajan en equipo se desempeñan adecuadamente, si han desarrollado o no esa competencia. Antes, ¿qué hacíamos? Mirábamos el informe
que venía del trabajo en equipo, donde habían trabajado dos, uno había dormido, el otro había tomado mate, y decíamos, bueno, que el grupo tiene 9. Ahora hay que mirar a cada uno de esos y decir, ¿usted aprendió a trabajar en equipo? ¿Usted cómo negoció qué rol iba a tener dentro del equipo? ¿Cómo negoció el plazo de entrega de este trabajo entre sus compañeros? ¿Cómo discutió con sus compañeros si la premisa era esta o era esta otra? ¿Quién lideró el equipo? ¿Cómo lo lideró? Todo ese tipo de cosas que hacen la competencia de trabajo en equipo, ahora hay que evaluarlas. Y el profesional que sale con un sello de garantía de la facultad que dice, yo garantizo que el alumno que pasó por esta universidad ahora sabe desempeñarse en equipo de trabajo. Y cito con la pregunta, no pregunten cómo se hace. Eso es otra conferencia. Comunicarse con efectividad. Actuar con ética, responsabilidad profesional y compromiso social, considerando el impacto económico, social y ambiental de su actividad, tanto en el contexto local como global. Otra expectativa dificilísima de medir y dificilísima de desarrollar. Esto no alcanza con darle una materia de ética de 96 horas para decir el alumno, el profesional, sabe actuar éticamente. Porque hay alumnos que aprueban la materia con 10 porque se leyeron los códigos de ética y todo de memoria y después salen afuera y son corruptos de la ingeniería. O a la inversa, hay chicos a los que se les complicó, la recursaron 3 veces la materia y son los mejores profesionales desde el punto de vista ético a la hora del ejercicio. No hay una correlación entre la nota de la asignatura ni la asignatura, porque la asignatura lo que garantiza o lo que evidencia es que tiene los contenidos, no que sabe desempeñarse. Cuando esto lo transformamos en una competencia, el desafío es mayor. Lo mismo en aprender en forma continua y autónoma, y lo mismo con actuar en espíritu emprendedor. Esto que justamente nos están pidiendo. Actuar con espíritu emprendedor es un tema que nosotros en mi facultad trabajamos desde hace 15 años. Partimos de la definición de un emprendedor, es una persona que tiene un sueño y está dispuesta a trabajar para cumplirlo. Es decir, que un emprendedor tiene solo 2 requisitos: el sueño y estar dispuesto a trabajar para cumplirlo. El sueño que planteaba Hernán, propio y colectivo como sociedad, y estar dispuesto a lograr para cumplirlo. No es que yo tengo un sueño y me siento en la vereda a esperar que venga y se me resuelva el sueño, y que venga el hada mágica y me... Con lo cual, tener un sueño y estar dispuesto a trabajar para cumplirlo forma parte ahora de la formación de la gente. Enseñarle a tener sueños, a soñar, aunque les parezca mentira. Nos encontramos en Mar del Plata, a partir de un diagnóstico que hicimos, con grandes dificultades en los niños a la hora de soñar. Tenemos un proyecto de extensión en mi facultad que se llama La Fábrica de los Sueños, que trabaja con colegios carenciados de la ciudad para motivar a los chicos a soñar. Motivar a los chicos a soñar tan elemental como preguntarle vos qué querés ser cuando seas grande. Y hay muchos chicos que no tienen esa visión todavía de qué quieren ser. ¿A dónde te gustaría viajar si te regalan un pasaje? No lo saben. No tienen esa capacidad para soñar, para transportarse. Entonces, crear sueños, crear la capacidad de soñar y crear el sentido de la cultura del trabajo para. No trabajo como una hoja que llevo el viento, sino que trabajo. Cada cosa que hago es un granito de arena que contribuye a cumplir mi sueño. Cuando vamos a las competencias específicas, no voy a entrar en detalle, pero tenemos en la primera columna las actividades reservadas, en la segunda cuáles son las competencias que tenemos que desarrollar para poder actuar en esas actividades reservadas, y en la última los descriptores de conocimiento. Recién ahí aparecen cuáles son, en términos de conocimiento, los descriptores, los contenidos que tenemos que tener en cuenta para cada una de las carreras. Esta es ingeniería en alimentos, esta es ingeniería en sistemas, son 27, así que cada una de ellas tiene un anexo de este. En definitiva, y ya entrando al eje del panel, que es sobre la formación del ingeniero mañana en un mundo en cambio, lo que podemos decir es que con esta nueva propuesta de estándares, que se fue compilada por el Libro Rojo, se conjugan aspectos político-conceptuales y normativos que configuran un escenario propicio para la innovación en la formación de ingenieros. Estamos convencidos que es un punto de inflexión en la formación de ingenieros. Hasta el año 2000 era una la ingeniería. A partir del año 2000 la ingeniería se somete a un proceso de aseguramiento de la calidad por medio de las acreditaciones, que significó un cambio importante en términos de aseguramiento de la calidad, pero seguíamos haciendo lo mismo. Seguíamos haciendo lo mismo, lo que pasa es que ahora dábamos cuenta de lo que hacíamos y alguien nos tomaba examen.
Ahora, a partir de este nuevo contexto, es diferente. Ahora cada facultad puede hacer lo que quiera, tiene la libertad para cambiar, para definir el propio alcance del tiempo. Obviamente, siempre subordinado a los procesos de aseguramiento de la calidad. Y por eso es imprescindible demostrar que se satisfacen las actividades reservadas. Pero ahora, cada universidad tiene un espacio mucho más flexible, mucho más propicio para innovar en la formación del ingeniero. En definitiva, tenemos un marco más flexible para formar un ingeniero que cada facultad considera que su territorio y este país necesitan. Un marco para formar a su propio ingeniero del mañana. Cada facultad se va a tener que sentar a hacer este ejercicio, y ahí la participación de los colegios y las empresas es fundamental, para definir cuál es su propio ingeniero del mañana y subordinar los planes de estudio y los procesos de enseñanza-aprendizaje a ese ingeniero del mañana que quiere formar. Que ahora puede, porque el estándar no se transforma en un corset, sino todo lo contrario, se transforma en un ámbito propicio para él. Las universidades solas no pueden en esto. Deben trabajar con los actores del territorio para definir y redefinir sistemática y dinámicamente ese ingeniero del mañana. No podemos definirlo hoy y dormir 50 años. Tenemos que hacerlo todos los años, sentarnos, rediscutir, redefinir dinámicamente y sistemáticamente. Con lo cual, necesitamos que formadores y demandantes generen los espacios necesarios para esta discusión permanente. Es un trabajo de la sociedad que en definitiva es a la que nos debemos. En nuestra facultad entendemos que la verdadera misión de la ingeniería consiste en crear. ¿Cómo? Crear con ingenio y compromiso para mejorar la calidad de la vida de la gente. La ingeniería existe por y para la gente, y entonces ahí es donde todo esto gana sentido. Trabajando juntos como sociedad podemos lograr, y como país, que la educación mejore la vida de las personas. Y desde las facultades de ingeniería nucleadas en Confedi, estamos asumiendo este desafío, nos estamos anticipando, asumiendo un papel activo en el seno de la sociedad como formadores y como ingenieros, justamente para hacer frente a las nuevas necesidades sociales y ambientales, con el último fin de ayudar a la sociedad argentina a diseñar el futuro y a ser dueña de su destino. Hay una frase que voy a pasar muy rápido: la educación no cambia el mundo, pero cambia a las personas que van a cambiar el mundo, y justamente ahí es donde tenemos que trabajar. La ciencia puede divertirnos y fascinarnos, pero es la ingeniería la que cambia el mundo. Tenemos un rol protagónico en esto. Es un rol propio de toda la educación superior, pero en particular con la ingeniería. Y la educación para transformar vidas y cambiar el mundo creo que es la esperanza de la sociedad y el mayor desafío para la universidad. En particular, como digo, para la Facultad de Ingeniería. Ahí me parece que está la clave para la formación del ingeniero de mañana, que en definitiva es lo que tenemos que tratar de definir aquí. Muchas gracias. Bueno, seguimos con el ingeniero Esteban Rubertis, que es ingeniero mecánico de la Universidad Nacional de Mar del Plata, ingeniero senior con más de 20 años de experiencia en implementación de sistemas de gestión, de integridad mecánica de plantas de proceso de la industria del gas y petróleo. Es profesor titular de la Universidad Nacional de Mar del Plata, autor del libro Diseño de cañerías y recipientes de presión, y consultor senior en integridad de equipamiento estático en GIE SA. Bueno, buenos días. Gracias al Colegio de Ingenieros del Centro por la invitación y la oportunidad de expresarnos aquí. Voy a tratar de ser breve porque veo caras de hambre y ya a esta hora nos llama la comida. Voy a tratar de arrancar un poco comentándoles dónde trabajo. No quiero ser propaganda, es nada más que un breve comentario para que entiendan un poco los temas que yo entiendo que corresponde, digamos, a la ingeniería o al ingeniero de mañana. Les quiero comentar cuál es la empresa. Se llama GIE, es una consultora de ingeniería de aquí de Mar del Plata. Fue fundada en el año 95, tenemos más de 20 años trabajando, y fue fundada por profesores y egresados de la Facultad de Ingeniería.
allá por el año 98, donde yo entré y me había recibido, éramos 4, ahora somos 106 personas trabajando. Tenemos una sede aquí en Mar del Plata que manejamos toda la parte de Argentina, una en Santa Cruz en Bolivia, otra en Lima en Chile, en Lima en Perú, perdón, y otra sede en Santiago en Chile. Y nos dedicamos a todo lo que tiene que ver con integridad de instalaciones, específicamente más que nada la parte de oil and gas, en petroquímicas, y de ahí es un poquito lo que yo voy a orientar la charla de lo que entiendo que hace falta en el futuro para, digamos, para lo que tiene que ver con los ingenieros. Bueno, esto es un poco lo que hace la empresa, no me voy a centrar en esto. Y bueno, trabajamos en lo que tiene que ver en Latinoamérica, desde México hasta Argentina, en varias compañías, específicamente, como les dije, de petróleo, gas y energía. Lo que yo entiendo como desafíos para la ingeniería y el ingeniero de mañana, lo voy a dividir en dos temas. Uno es el desafío del ingeniero como persona, como profesional. Yo entiendo que todos, digamos, atrás de profesional hay una persona y eso es importante porque de alguna manera uno actúa en la forma que es y que está educado. Y el otro, el desafío particular de lo que tiene que ver con la ingeniería, que es un poco también con lo que tienen hablando acá mis compañeros. El desafío en lo que tiene que ver con lo profesional, el desafío personal de cada ingeniero, que yo entiendo que tiene se va a encontrar, sobre todo la gente que hoy por hoy está estudiando y en el futuro van a trabajar en la parte de ingeniería, es un concepto mucho más multidisciplinario y mucho más interrelacionado con la sociedad de lo que es hoy en día. Antiguamente los ingenieros trabajaban en compartimentos cerrados, vamos a decir, el que era de una área trabajaba solo con gente de su grupo, el que era de otro grupo con otro grupo. Hoy por hoy ya en las sociedades, en las empresas se está trabajando mucho más interrelacionado. Hay tecnologías aplicadas en todos los sistemas, como comentaba acá Renato, los sistemas interconectados no son solo los autos o camiones o todas las cosas que vemos, sino en las empresas también está todo adentro interconectado. Yo desde una sala de control veo cómo trabaja un horno, cómo va disminuyendo un espesor en una cañería, y todo está fluyendo. Entonces los ingenieros, además de tener el conocimiento del área que nos compete, tenemos que saber relacionarnos con la gente de sistemas, con la gente de finanzas, con la gente que organiza una cierta reunión, que capacita con ingeniería. Es todo una relación muy grande y tengo que aprender a irme más allá de la parte técnica, es decir, además, como comentaba Hernán, nos tenemos que relacionar con otras personas que no son ingenieros y que además tienen emociones. O sea, la gente tiene emociones y eso a veces a los ingenieros nos cuesta trabajo porque pensamos que todos son máquinas que piensan racionalmente como pensamos nosotros. Y cuesta trabajo cambiar el chip y entender que la gente tiene otras necesidades, y eso hace que si yo trabajo en un proyecto y quiero resolverlo, a veces no solo importan las cosas técnicas, sino también las personas que están dentro del proyecto para poder llevarlo a cabo. Después les cuento un poco así una anécdota de la empresa. Somos 9 socios en la compañía, así que para dirigirla, imagínense la complejidad, nos peleamos entre todos los días. Y cada uno quiere ir para un lado, otro para el otro, así que durante estos 20 años, específicamente los últimos 10, hemos contratado consultores expertos en marketing, en venta de productos, en estrategia, hasta consultar. A pesar de que odiamos a los abogados, consultamos un grupo de abogados y los contratamos para que nos haga un acuerdo entre los socios de cómo teníamos que trabajar y demás. Y casi de todo eso muy poco hizo efecto hasta que contratamos un consultor que no sabía nada de ingeniería, pero sí mucho de recursos humanos, y trabajó manejando personal en una cadena de hoteles internacional un montón de años, y él fue el que nos hizo ver, digamos, un poco de cómo somos las personas y los intereses que tiene cada uno, y que no todos piensan de la misma manera. Otra persona tiene otros objetivos, otros intereses, piensa diferente, se relaciona diferente. Entonces
a veces cuesta, ¿no? Pero por lo menos a mí me ha costado el cambio, pero me sirvió mucho en lo profesional y en lo personal. Cuando estás relacionando con una persona trabajando, ya sea relacionándose, entender que la otra persona por ahí tiene otras necesidades, otros tiempos, otros objetivos en la vida. Entonces, si yo quiero lograr mi objetivo, mi proyecto, mi trabajo, tengo que entender a esa persona y las necesidades que tiene para poder plantearse de la forma que corresponda y que él también logre su objetivo, digamos, y de eso se trata un poco de trabajar en conjunto. Entonces, lo que yo veo es un poco como ese desafío de no solo limitarse a la parte técnica, sino también entender que el ingeniero tiene que ver mucho que ver en lo social, aquí el impacto de todas las tareas que estamos haciendo van a afectar en la parte social, y que, bueno, en la parte de comunicaciones, como comentaban hoy Renato, también la parte de Internet de las cosas es algo que se viene y que está trabajando mucho en las compañías, y para poder interpretar toda esa, como se dice, digamos, ese volumen de información tan grande, tenemos que tener sistemas capaces de interpretarlos, de leerlos y trabajar, reaccionar muy rápido para poder seguir trabajando y lograr que las cosas funcionen en este mundo tan competitivo. Bueno, desde el punto de vista del desafío del ingeniero es ese, y desde el punto de vista de la ingeniería, lo que yo entiendo que es nuestro desafío del mañana es el tema de la energía. Es decir, estamos acá calentitos, tenemos luz, me escuchan con el micrófono, tenemos una linda pantalla, pero todo eso consume energía. Hablaban ellos recién del año, vos dijiste que había dentro del año 2020 iba a haber 7 dispositivos conectados por persona, que tenemos que, a todos nos gusta viajar, recorrer, pasar, estar bien, venir acá en auto, en tren o en avión, en colectivo, en lo que sea, pero todo eso consume energía. Y como decía también Hernán, vivimos en un mundo finito y los recursos se acaban, entonces también tenemos que pensar en dónde vivimos y digamos, cómo logramos poder seguir este ritmo de vida, si es que queremos seguir este ritmo de vida. Es decir, cuando yo digo energía, ¿de dónde viene la energía? Si ustedes me quieren responder, si se imaginan, ¿de dónde viene la luz, el calor que tenemos acá? Un recurso natural. Bien, yo puse para ambientar un poco las diapositivas, siempre trato de poner fotos, entonces agarré Google ayer, puse energía, y mágicamente me aparecieron todas cosas verdes. Yo estaba esperando un amperímetro, algo que me mida la energía, y me parecieron todo el mundo verde, lleno de molinos eólicos, paneles solares, y me llamó verdaderamente la atención porque hace 10 años atrás uno pondría energía en el Google y imaginaba una planta echando humo o algo por el estilo, ¿no? Y hoy por hoy el concepto que tenemos de la energía está basado en por ahí las energías renovables, que es a donde queremos ir, y en cosas que no sean finitas, ¿no? Y obviamente que estamos haciendo un esfuerzo todo el mundo por tratar de ir a ese tipo de energías, porque sabemos que las energías no renovables en algún momento se van a acabar, pero me da la sensación de que no solo el mismo patrón. Fíjense, consumo de energía mundial 2014, carbón, las tortas más grandes, petróleo, carbón, gas natural. Otra estadística, el verde es gas natural, el rojo es carbón y el celeste petróleo, pues más del 75%. 2016, lo mismo, petróleo, carbón, gas natural. En Estados Unidos también, petróleo, carbón, gas natural. Las renovables andan fíjense, o en algunos lugares el 1%, 2, 5, depende de cada país. En Argentina tenemos la suerte de tener mucho gas natural, no usamos prácticamente nada de carbón, y tenemos petróleo y gas natural. Mucha de la energía que usamos viene del gas natural, y por suerte se encontraron muchas reservas. Habrán escuchado hablar de Vaca Muerta y de distintos proyectos que está apoyando el país, donde hay mucha cantidad de hidrocarburos no convencionales, y eso hace extender el universo un tiempo para adelante. Pero las energías no renovables que tenemos hoy por hoy andan en muy poquito. Fíjense que acá teníamos, andan del orden del 2%, en Estados Unidos
del orden del 10 si consideran las hidroeléctricas, ¿no? Pero digamos, lo que yo veo como crítico es el consumo. Es decir, también hablaban los chicos de que ¿cómo se llama? Se duplica la cantidad de personas, la tasa rápidamente, y además esas personas cada vez consumen más energía, tenemos más productos que queremos o no queremos. Es decir, no solo va el consumo en lo que de alguna manera gastamos nosotros, sino también el consumo va en lo que se produce. Es decir, a todos nos gusta el último celular que salió con la doble camarita que me reconoce la cara y demás, y eso lo crea otra empresa, no porque es bueno y me quiere dar la tecnología, sino porque obviamente es un producto que lo quieren vender y me generan esa necesidad, y yo compro. A mí me encantan los celulares, compro el último, se lo regalo al pibe para que juegue, lo tiramos. Y hay un montón de energía que se gastó en hacer todo eso, y la estamos de alguna manera, no sé si desperdiciando, pero la consumimos masivamente, y por ahí no creo que no tenemos el cabal conocimiento. Fíjense cómo crece el consumo de petróleo, es el rojo, carbón es el negro, celeste es el gas natural, y allá abajo, chiquitito, vienen las energías renovables, y hasta el año 2020, 2030, 40, por ahí con suerte va a haber petróleo y recursos no renovables, y después de ahí es lo que decía Hernán, ¿no? La catástrofe, no sé qué va a pasar. Entonces, bueno, yo creo que como ingenieros, digamos, tenemos que apuntar a buscar la manera de resolver el problema y encontrar métodos que generen energía y que sean renovables, y además de que no contaminen. Obviamente los hidrocarburos que usamos, el carbón, petróleo, el gas, que son productos contaminantes, pero al margen de que queramos pasar a las energías renovables porque no contaminan, tenemos que seguir viendo con las otras, porque si no, hay que elegir ir hacia la granja, con la cabra, que me dé la leche, vivo al lado del trabajo, y analizar nuestro comportamiento. Hoy por hoy, todos trabajamos en la ciudad, nos queremos ir a vivir afuera, al campo, al country, entonces vamos y venimos una hora gastando combustible en un auto, uno solo. Entonces hay que pensar un poco como ingeniero en buscar la solución al problema, y como sociedad en ver si hace falta gastar tanta energía o ahorrarla, porque dentro de 50 años van a decir estos pibes que antes se fumaron todo el petróleo a $70, y qué mal estoy pasando yo ahora, ¿no? Entonces, de alguna manera hay que tomar un poco conciencia de eso, de no desperdiciar la energía, y en la ingeniería, digamos, es difícil, pero pensar sobre todo en, si queremos vivir como estamos ahora y ir mejorando, en buscar métodos nuevos para generar energías que sean renovables. Bueno, eso es un poquito, fue mi idea. Quisiera saber si alguien tiene alguna consulta, alguna pregunta que hacer a los panelistas. Pequeño latiguillo. Evidentemente yo no sé lo que va a pasar dentro de 50 años, capaz que lo miro desde un determinado lugar. Pero se me ocurrió una cosa, que si no cambiamos, el mundo igual va a cambiar. Y para los ingenieros dentro de 50 años va a ser con ellos, sin ellos o contra ellos. Porque esto es inexorablemente así. Es evidente que para tratar de cambiar, lo que primero hay que hacer es reconocer el problema. Y me parece que todos los que han expuesto hasta ahora han dado en la tecla reconociendo el problema. Por lo tanto, veo esperanza, principalmente para acá hay unos cuantos ingenieros recién recibidos, o en vía de serlo, y que yo recuerdo perfectamente bien cuando nuestros profesores en la escuela industrial nos decían: dentro de 15 años no va a haber más petróleo. Entonces, con un concepto decididamente suicida, dijimos: bueno, gastémoslo rápido. Así por lo menos lo podemos gastar. O sea, yo tengo la total esperanza de que el mundo va a cambiar, y va a cambiar a favor de la gente. Y para hacerlo cambiar, si es que creemos en la ingeniería, aliento fervorosamente al cambio y al reconocimiento de lo que se ha expresado permanentemente acá,
de que por lo menos el problema está reconocido. Si está reconocido, lo podemos llegar a cambiar. Y felicitaciones por todo lo que nos han dado. Y una pregunta a Rosello, si me permiten. Ya que representa a TICMA, ¿qué pasa con el proyecto de ATICMA de la construcción del famoso edificio en el que participé del proyecto del plan estratégico? Pero es muy importante porque hace al todo. Justo que veníamos en un clima de optimismo. Bueno, entonces ya está, va. Quiero la pregunta y que vamos a lo que seguimos. A ver, yo creo que en el escenario, a ver, todas las ciudades saben esto que contamos, saben de qué se trata la economía del conocimiento, y hay una puja importante entre varias ciudades del mundo por crear un ecosistema propicio para el desarrollo de la economía del conocimiento. Varias ciudades lo descubrieron hace más tiempo, otras más recientemente, pero lo claro es que, más allá de que si hoy los estudiantes de ingeniería en general y las ingenierías como las que mostraba Daniel vinculadas a las TIC más en particular tienen grandes oportunidades laborales y es posible que encuentren trabajo sin mudarse de su ciudad o mudándose, la verdad es que a nivel ciudad y país, para aprovechar la economía del conocimiento y posicionarse y transformar las ciudades a partir de la economía del conocimiento, hay que crear un ecosistema propicio. Y la creación de ese ecosistema propicio se crea con tres actores básicos, que por un lado el sector privado, con las empresas vinculadas a la tecnología, por otro lado el sector educativo y por otro lado el Estado en sus diferentes niveles. El proyecto al cual hace referencia claramente era un proyecto para crear ese ecosistema en el cual había un parque tecnológico al modelo de Alpha Tech Park, los primeros parques de Brasil, al modelo de algunos parques de España, siguiendo esa lógica, en el cual en un espacio físico confluyen las universidades con incubadoras, aceleradoras para apoyar la creación de nuevas empresas de base tecnológica, el sector educativo, formal, no formal, para formar nuevos técnicos y profesionales universitarios vinculados con las nuevas tecnologías, y el sector privado radicando oficinas en ese lugar. Ese es el concepto de parque polo, que en las ciudades chicas funciona mejor que el concepto de distrito, ¿no? En Mar del Plata ese proyecto estaba bastante avanzado, bien definido, con 100 millones de pesos de fondos para crear una incubadora de 5.000 metros de empresas basadas en tecnologías, acuerdos firmados con las 5 universidades, apoyo del Estado Nacional y de la Corporación Andina de Fomento con subsidios para tanto la construcción de este espacio como de la Escuela de Arte y Oficios Digitales, un espacio de educación no formal para complementar la formación formal en estos temas, y acuerdo con 25 empresas para radicarse en ese lugar. Bueno, ya estaban iniciadas las obras y lamentablemente cuando estos proyectos no se logran transformar en una política de Estado, se corre un alto riesgo, que es lo que sucedió en Mar del Plata. Claramente hubo un cambio de gestión en 2015 que no vio este tema como algo prioritario. Se interrumpió el proyecto con los fondos asignados. A los 2 años y pico se perdieron esos fondos. Bueno, se terminó la escuela porque los fondos no pasaban por el municipio y no dependía la continuidad de ese proyecto de la gestión. Pero bueno, lamentablemente está interrumpido. Eso no quiere decir que Mar del Plata no vaya a crecer en la economía del conocimiento, ni mucho menos. Es un sector que va a crecer. Y yo siempre digo esto a las empresas que trabajan en temas vinculados a las TIC, a los profesionales, van a seguir teniendo trabajo, va a seguir creciendo. No los afecta tanto. Lo que afecta es la ciudad, porque es una oportunidad de convertir la matriz productiva de una ciudad. Y yo cuando veía los números de Florianópolis y me los contaban, los preguntaba, 3 veces lo pregunté, porque me dicen, no, el 40% del PBI de la ciudad depende de la tecnología. Yo, no, pero ¿qué? ¿Es lo mismo el PBI? Y volví a preguntar, dicen, este tarado. No, sí, era así. Dice, no, el turismo, no, está muy por abajo. La industria textil, que antes ellos tenían las primeras Hering, no, la industria textil desapareció y el turismo también. Y es una isla rodeada de playas. Que bueno,
claramente una política sostenida durante 20 y pico de años logró transformar la matriz productiva de la ciudad. Hoy tenía en ese momento más de 600 empresas de tecnología, y el taxista, cuando te llevaba al aeropuerto al hotel, te contaba y te decía: no, porque acá fabricamos, hacemos los desarrollos de biomedicina, y te contaba el taxista lo que hacían en el parque tecnológico, con lo cual había una cultura clara. Se respiraba el tema de la economía del conocimiento y había transformado la ciudad. Bueno, esto mismo lo acabo de ver en Málaga hace un mes, que tuve la oportunidad de recorrer el parque tecnológico, y ya Francisco de la Torre, el alcalde de Málaga, me lo había contado hace unos años. Yo no tenía la oportunidad de conocerlo, ahora lo conocí, que es increíble lo que han hecho en 25 años. Un parque tecnológico de 200 hectáreas con 630 empresas, bueno, 18.000 empleos. Pero claramente son ciudades que tomaron una decisión y la sostuvieron durante 20, 25, 30 años, y ahora vemos los resultados. Y en algún momento hay que empezar. En Argentina hay ciudades que lo están haciendo, Mendoza, que lo empezó con nosotros al mismo tiempo. De hecho, el proyecto del parque, del centro de incubación, cuando ves el edificio que está construido en Mendoza, es igual que los renders desde acá, y no es casual. Es porque nos preguntaron: ¿podemos usar el mismo proyecto? Sí. Y hoy ese parque no solo ya fue inaugurado y ya está funcionando, que arrancó el proyecto al mismo tiempo, con 5 hectáreas, un poquito menos, sino que quedó chico porque se radicaron varias empresas, y ahora acaban de anexar 5 hectáreas más en un centro de transferencia de camiones que estaba al lado, y se está radicando Everis, una empresa española con más de 2.000 puestos de trabajo. Mañana Carlos Palotti lo va a contar mucho mejor. Pero quiero decir, bueno, son decisiones que hay que mantenerlas, hay que convertirlas en política de Estado. Creo que ese fue el gran tema acá que no se logró resolver porque está a la vista. Y bueno, y si se pierden, la verdad que el temor mío es que el tren pasa en estas cosas y después cada vez es más difícil subirse, porque cada vez hay más competencia y más ciudades y más posibilidad de trabajar remotamente. Pero bueno, ese es un poco el escenario actual. Gracias. Bien, muchísimas gracias, y bueno, los invitamos a las 14:30 con el panel Legislación en materia de energías renovables. Así que bueno, muchísimas gracias, bueno, también para almorzar.